política que siempre hemos defendido que se tienen, han renunciado a sus cargos. En los últimos tiempos se han dado esos supuestos también en algunas provincias españolas. Y yo quiero decirles una cosa muy clara. Nosotros decimos que en nuestro partido hay decenas de miles de cargos públicos. Y cuando hay decenas de miles de cargos públicos, se pueden producir algunas irregularidades. Y vamos a investigar hasta el final las irregularidades. De la misma forma que también vamos a defender la honorabilidad de los cargos de nuestro partido cuando se trata de acusaciones profundamente falsas. En los últimos tiempos... Eso es lo mismo que les decían a ustedes y que ustedes criticaban. ¿Me deja usted acabar? ¿Sí? En los últimos tiempos ha habido personas que han solicitado la renuncia a la militancia en el Partido Popular. Personas que nuestro Comité de Derechos y Garantías ha suspendido de militancia. Y además que le quede claro, y usted lo sabe, cuando en nuestro partido una persona denuncia una irregularidad, no se le expulsa del partido en 24 horas. Eso pasa en otras formaciones políticas. Y finalmente termino contestando algo que a ustedes les parece obvio y a mí no. Nosotros, por ejemplo, hemos aceptado multitud de comisiones de investigación, por ejemplo, en Castilla y León. Hace un mes y medio hemos aceptado una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias. Y dicen ustedes, pero ¿y en el caso Piqué? Pues yo les digo, nuestro programa electoral decía que no sería necesario una votación de la mayoría parlamentaria para crear una comisión de investigación. Nosotros no entendemos que eso signifique que cualquier ocurrencia de la oposición tiene que significar una comisión de investigación. Y es más, les voy a decir más, para que vean que no es tan obvio. Dijimos que no a esa comisión de investigación porque nos pareció una cacería directamente premeditada, sin fundamento, contra el señor Piqué. El señor Piqué ha hecho expresión pública de todos sus comportamientos, no solamente en la esfera del gobierno, sino en la esfera privada. Ha comparecido más de 30 veces en el Parlamento. Hay una subcomisión parlamentaria que ha perdido todo interés para el Partido Socialista sobre las ayudas públicas a la industria. Porque yo quiero decirles a ustedes que como me parece no que pinta cuando nada esa subcomisión. Carecía de interés previamente. El otro día me decían algunos de ustedes porque no había irregularidades. porque no había irregularidades. Si hubiera habido irregularidades, Usted, señor Arenas, llegó a decir públicamente el otro día que creía que se habían equivocado. Es que yo no he dicho eso en público. Es que si usted me interrumpe, lo que conoce el público es lo que usted dice y no lo que digo yo. Yo le voy a decir lo que yo he dicho el otro día en público y lo voy a sostener ante ustedes. El otro día yo he dicho en público no que había sido un error no hacer la comisión de investigación. Estaba nada más el director de un medio de comunicación que usted conoce en ese debate. Yo dije, y don José Antonio Sánchez, que puede certificar, creo lo que voy a decir. Yo dije que no estaba seguro si había sido un acierto rechazar la comisión de investigación. Y dije a continuación, porque es público y notorio que el Partido Socialista no tenía ningún interés en esa comisión de investigación, sino en la vida privada del señor Piqué antes de ser ministro. Eso es lo que yo afirmé, porque me parece que también en la grandeza, debe estar en la grandeza de los que nos dedicamos a la cosa pública, el sostener que a veces uno acierta y dentro de un año sigue pensando que fue un acierto y a lo mejor en ocasiones que se dude. Tener políticos que sean humanos y que alimenten la duda, yo creo que a mí también me gustaría es bueno preguntarle al señor Rato, perdona, Ana Tibel, hace exactamente una semana aquí se hablaba de los hijos, de que el 80% permanecía en los hogares, que por qué permanecía en los hogares, por qué vivía a costa de los padres. Y la reflexión que hacían el 90% de los jóvenes era que estaban en su casa, porque no tenían ni para comprarse una casa, ni tenían un trabajo estable, ni podían permitirse el lujo de salir del nido. No porque no quisieran, sino porque no podían. Y antes de la pausa publicitaria, usted entraba en el tema del suelo. Pues hay que decir que el tema del suelo y la famosa ley del señor Arias Salgado es un rotundo fracaso. Primero porque ha tardado 3 años en ponerla, bueno, en intentar ponerla en marcha, que no está en marcha. Y segundo, porque todas las medidas que se han tomado sobre el suelo para abaratar la vivienda ha sido un resultado de fracaso. Hoy la vivienda es más cara en España, a un nivel de incremento por encima del 5,5%, en las ciudades grandes como Madrid y Barcelona, incluso por encima del 10% en algunas zonas. Y efectivamente todo radica en que el suelo es mucho más caro. Y ya pueden ustedes hacer todas las medidas, porque eso repercutirá en que habrá más gente
que se beneficie de que su suelo, y me parece muy bien, se beneficia él y no el ayuntamiento. ¿Y voy a la pregunta o no voy a la pregunta? Hombre, es que esto no es una rueda de prensa, perdona, esto no es una rueda de prensa donde nosotros tenemos que preguntar para que nos contesten en seco y nos quedemos callados. Creo que esto es un debate. Este es un debate y el señor Rato ha hecho una serie de afirmaciones en las cuales yo no estoy de acuerdo y estoy poniendo otros datos encima de la mesa. Y ahora, si queréis preguntas concretas y nos metamos como si estuviéramos en la Moncloa, pues nos vamos a la Moncloa como si fuéramos estatuas de sal. Yo lo que digo al señor Rato es, por cómo se explica que con todo esto que va tan bien, con tanta creación de empleo, el señor Arenas es un experto porque se ha pasado 3 años diciendo los resultados de la EPA, de la tal, de tal, resulta que los jóvenes no se van de casa y viven de los padres. Vamos a ver. Le voy a contestar a la pregunta. O a la reflexión, como diría el señor Arenas. A la reflexión, a todo. Quiero preguntar, no reflexionar después. Vamos a ver, sobre los jóvenes. Desde que nosotros estamos en el gobierno, y especialmente desde un año después, desde abril, mayo del 97, en que se llega a un acuerdo entre sindicatos y empresarios, por cierto, el primero que se llegaba en España desde principios de los años 80, 1.200.000 jóvenes que o no tenían empleo o tenían empleo precario, tienen un empleo estable. Luego hay 1.200.000 jóvenes que pueden irse de su casa, que a lo mejor tampoco se van, porque es que les gusta quedarse en su casa, que claro, esa es otra, pero que pueden irse de su casa porque tienen un empleo estable. ¿Que es suficiente? No es suficiente, tiene usted toda la razón. Es decir, es muy difícil que en 3 años el principal problema de los españoles se solucione. Y yo he hablado antes de un horizonte de 10 años. Lo que pasa es que si mantenemos un ritmo de creación de empleo en España de 300.000, 350.000, 400.000 personas al año, sin duda, dentro de muy pocos años habremos cambiado el panorama del empleo. Y para eso hace falta hacer muchas cosas. Yo creo que se han hecho algunas y se tienen que hacer muchas más en el futuro. Pero en el concreto de los jóvenes le pongo ese ejemplo. Usted dice que en nuestra ley del suelo, pero es que nuestra ley del suelo es muy limitada, porque el Tribunal Constitucional escasamente a los 4 o 5 meses de estar en el gobierno saca una sentencia en la que dice, ojo ahí, las Cortes Generales no tienen nada que decir sobre la legislación urbanística, son los ayuntamientos, son las comunidades autónomas. Pero que usted me diga que nuestro plan de vivienda, el que está llevando a cabo el Ministerio de Fomento, no tiene incidencia, hombre, no tendrá incidencia para usted y para mí, que a lo mejor no nos hemos beneficiado, pero para las 500.000 casas que se van a dar, los 2.100.000 millones de pesetas que se van a financiar, y para las familias que tienen hoy ingresos de 2,5 millones, por debajo de 2,5 millones, claro que sí tienen efectos. ¿Cómo podemos decir que no? Un señor que se queda sin poder pagar la hipoteca porque está en desempleo y que antes le ejecutaban la casa y ahora puede quedar protegido. Pero voy a ir más allá. Es que hay un tema que yo creo que ha beneficiado y antes ha salido en el tema de las hipotecas. Es decir, no, eso yo creo que todos los españoles que tenemos una hipoteca sabemos perfectamente lo que pagábamos antes de la hipoteca, señor Rato. Sí, claro que sí. ¿Ah, sí? Sí, y lo que pagamos ahora de hipoteca. ¿De verdad? Yo quería... ¿De verdad? No, venga, yo le aseguro... Venga, señor Rato, diga la verdad. Le aseguro que es de verdad, venga, por lo que me cuesta. Ya quisiera yo que fuera de mentira. Pero todos los españoles que tenemos una hipoteca sabemos perfectamente la diferencia. Es que al vicepresidente económico del gobierno tenga una hipoteca, de verdad, que es una cosa curiosa. Seguro que yo y mi mujer pagamos una hipoteca como Dios manda, porque entre otras cosas nos parece que en estos momentos, con los tipos de interés que hay, pues seguramente como nosotros muchas familias españolas piensan que es una buena inversión. Y además hay que pensar que en este país la mayor parte, la única inversión que tienen la mayor parte de las familias españolas es su casa. ¿Y sabe usted qué gobierno ha quitado eso del impuesto del patrimonio? El Partido Popular. Hasta que nosotros llegamos, en el impuesto del patrimonio estaba la vivienda. No me juegue usted con el impuesto del patrimonio, porque esa es una de las grandes cosas que ha beneficiado. Vamos a ver, usted seguramente ha bajado el impuesto del patrimonio. ¿Cuántos programas de televisión ha protagonizado usted? Vamos a ver, don Jesús. Montones. Usted tiene una colaboradora estupenda que se llama Milagros. No, déjeme un momento. ¿Cuántos programas de televisión ha hecho usted? Montones. Menos que usted. Y sabe usted que hay un cierto momento en el cual yo dejo constancia de que el señor Rato tiene una hipoteca y digo, oye, que nos vamos y volvemos, señor Era. Que es lo que suele ocurrir en estos momentos, irse y volver. Cuando quiera. En un programa de televisión dejar la libertad absoluta, entrego el tiempo. Lo único que hago es informarles del tiempo que tienen. Y naturalmente las preguntas pueden hacerla como quieran. Las reflexiones, naturalmente, no faltaba más, como quieran.
tenemos 20 minutos por delante. Así que hagan lo que quieran. Señor Sánchez. Yo quiero preguntar, no quiero le dejo a Natibel porque me ha prometido que después de ella me cedería. Solamente pregunto, no, es que en este inciso he estado mirando antes también los papeles y veo, por ejemplo, la lata que dieron los señores del PP en la oposición con lo de la reducción de los altos cargos. Pues bien, resulta que el follón que organizaron era para quitar a los directores generales y añadir sus secretarios, añadir secretarios de Estado, quitar un ministro, añadir cargos en entes públicos. Casi lo dejan como estaba. Después de todo el fisco, me acuerdo que eso fue una batalla que los socialistas... Es la primera vez que en vez de subir bajan. Pero bueno, pero es la primera vez. Pero es que ni se nota. A usted le parecerá es que si todos los papeles son así, es tremendo. Todo es la primera vez que en vez de subir bajan. Arenas, a mí me han gustado. Y es cambiar una tendencia en la administración. Claro. ¿Cuántos directores generales había según el papel y cuántos hay? Bueno, directores generales, he dicho, han quitado los directores generales. Pues antes había 317 y ahora hay 206. Bueno, pues pero, por ejemplo, mejor que de 317 ministros quitan uno, secretario de Estado añaden uno. Muy concreto. No, digo por poner un ejemplo, si que esto no es nada. Un ejemplo muy concreto, sí. Quizás Esperanza Aguirre y yo mismo, que tuvimos el encargo de ocuparnos de dos antiguos ministerios, en mi caso Asuntos Sociales y Ministerio de Trabajo. Yo recuerdo perfectamente que en nuestro ministerio se suprimieron más de 12 direcciones generales. Y la verdad es que es la primera vez en estos últimos 20 años en que un gobierno reduce el número de altos cargos. Que no es comparable con el resultado posterior. Que dice usted que eso tenía que haber sido con mayor intensidad, a lo mejor, pero nadie nos puede quitar que nosotros no hemos contribuido, sino todo lo contrario, a que la administración se incremente, ¿no? Lo digo como indicio de que a lo mejor las cifras siempre se maquillan un poquito, siempre son engañosas. Hay menos cargos públicos. Sí. Pero, Natibel, hay un tema importante en relación con el capítulo 1 de los presupuestos, que es el de personal. Es decir, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos 3 años para controlar ese capítulo 1, que experimentaba unos aumentos espectaculares en los últimos años, ha sido muy importante. Es decir, nosotros en los 3 presupuestos que hemos aprobado, hemos establecido que no se podrán incorporar a la administración plazas, un número de plazas superior al 25% de las bajas que se producen. Hemos hecho una remodelación importante dentro de la administración y creo que desde ese punto de vista es muy difícil poder criticar la política del gobierno en lo que ha sido la gestión del personal. Ahí creo que se ha sido eficaz. Ha habido una reducción, claro, lo que no puede haber es una supresión absoluta, pero reducir los directores generales prácticamente a un 60%... ¿Para qué tanto escándalo previo si al final no se podía reducir? Es muy importante que en vez de crecer el número de altos cargos disminuya. Y ha bajado de una manera muy importante. Claro que es importante. Ahí dice, ha subido un secretario de Estado o un subsecretario, pero han bajado 100 y pico los directores generales. Esa movida contribuyó a la crispación. No, pero claro, vamos a ver, yo recuerdo una frase de así. José María Aznar que siempre me impresionó, que dice, cuando los gobiernos son austeros, las sociedades son prósperas. Y yo creo que este gobierno precisamente ha demostrado eso. Se ha reducido el gasto público de una manera muy importante, haciendo esfuerzos porque teníamos que conseguir los objetivos de reducir el déficit, de entrar en el euro, y eso ha costado sin duda muchos sacrificios, pero lo hemos hecho no ya manteniendo, sino mejorando las prestaciones sociales. Se les ha pagado a los pensionistas 400.000 millones más. Pero eso no ha tenido incidencia. Pero eso no ha tenido incidencia. Y otra cosa que ha sido austeridad del gobierno, hemos bajado los impuestos. Por primera vez en la historia de España se bajan los impuestos. ¿Puedo taparle la boca? No, no me puede tapar la boca. Las privatizaciones y el valor del dinero, y el señor Rato no me corregirá, es lo que ha permitido al Estado ahorrar dinero. Porque ahora el Estado, que tiene una deuda enorme, le cuesta mucho más bajar la deuda. No suban los altos cargos, sino que bajen. Quiere decir que es una medida... Los directores generales han bajado, pero por la puerta de entrada han entrado los asesores. No, lo que le decía antes el señor Arenas. Yo le reto a que cojamos ministerio por ministerio y veamos cuántos empleados había y cuántos... Pero hombre, claro. Yo creo que sí. Bastantes menos, señor Antes de ser el señor Arenas tenían 20 asesores, él tuvo 7. Los míos tenían 20 asesores y yo tuve 7. Pero ustedes, sus secretarios, solamente le quiero decir una cosa.
Las privatizaciones no han reducido el déficit público. Ha habido toda deuda pública, perdóneme. Señor Rato, este país tenía un problema de deuda pública, colosal. Y efectivamente, señoreras, voy a tener que... Vale, me callo. No quiero que usted se calle, sino que... Dejo al señor Sánchez. Vale, si entramos en el terreno de las comparaciones, yo creo que se la estamos poniendo a este señor como Fernando VII. Claro. Decía antes la compañera Milagro lo de la comparación con los socialistas. Claro que la inmensa mayoría son tremendamente honrados, pero el fugado Bettino Craxi, el que acabó en la cárcel fue Carlos Andrés Pérez, de Papandreou para que hablar, y fíjese aquí lo que pasó con la Guardia Civil o con el Banco de España. Pero no es eso. Y también ya decía el Partido Socialista, cuando estaba en el gobierno, que era el centro el que iba a quitar las pensiones o que se había fichado a Garzón para luchar contra la corrupción, y después todos sabemos cómo acabó el Garzón. Mi pregunta es, dos preguntas muy concretas para el titular de Educación y para la ex titular de Educación. Monseñor Rouco Varela, 2 puntos comillas. En la enseñanza de la religión estamos como con los socialistas. Aquí se cierran las comillas. Y segunda pregunta, han dicho ustedes, los miembros del gobierno, el señor secretario general lo recordaba ayer o antes de ayer, que era un insulto que se pudiera poner en una lista electoral a un asesino en una etapa. Bueno, hay muchas personas que consideran que el insulto es que ustedes lo consientan. Entonces, hay una falta de entendimiento, yo creo que ahí ha sido uno de los ángulos débiles del gobierno con el Partido Socialista, que son las dos grandes fuerzas mayoritarias. ¿Por qué los dos grupos parlamentarios, que tienen más de 300 de los 350 diputados, no han llevado ya una proposición al Parlamento para impedir eso? Sobre Monseñor Rouco Varela... Que es un paisano, don Mariano. Pues sí, es natural de Villalba, provincia de Lugo, efectivamente, y es uno de los 2 cardenales en activo que hay en España, y persona enormemente inteligente y capaz, todo hay que decirlo. Yo quisiera señalar una cosa. En el mes de febrero de este año, recogiendo una norma que ya se había incorporado a los presupuestos generales del Estado, se firmó el convenio por el que se regula la situación laboral de los profesores de religión, que era un conjunto de muchas personas que estaban en una situación ciertamente extraña, por utilizar una expresión poco académica, pero desde luego muy poco jurídica. Era como estaban estas personas, y ahora ya tienen su seguridad social y ya tienen su situación regularizada o en trance de regularizarse al cabo de 3 años. Por tanto, ahí sí que ha habido un avance sustancial. Probablemente la afirmación a la que usted hace referencia pues se deba a la situación no tanto de la religión, sino de la alternativa a la religión. Como es sabido en España, y en eso hay un acuerdo muy general, la religión es una asignatura voluntaria, es decir, a nadie se le obliga a estudiar religión, pero todos los centros tienen que hacer una oferta de religión para que quien quiera estudiarlo así lo haga. Y es una religión evaluable, es decir, consta en el expediente académico que no a todos los efectos. Lo que ocurre es que la alternativa a la religión, en algunas partes de lo que es la enseñanza no universitaria, son pues juegos como el famoso parchís, juegos de azar u otros. Y entonces probablemente haya que hacer un esfuerzo, y yo desde luego tengo la intención de hacerlo, para que la alternativa a la religión pues sea una asignatura que no sería mala que existiera, que era una asignatura de valores, de ética, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Como ya hay en algunas partes, no en todas, o historia sagrada desde un punto de vista laico, como ya hay en alguna parte de la enseñanza no universitaria. Pero en cualquier caso, es decir, en fin, yo tendré conversaciones con todos los grupos, lo cual no quiere decir que tampoco tenga el gobierno por qué aceptar la totalidad de los planteamientos que se hace por parte de la Conferencia Episcopal. Pero es evidente que, de acuerdo con los tratados que nosotros hemos firmado en su día, pues hay algunos asuntos que necesariamente hay que corregir. Pero no quiero que se olvide que hemos resuelto un tema que ya no es un tema propiamente de la religión, sino que afecta a muchas familias y a muchas personas que estaban en una situación de inseguridad que era claramente injusta, porque ni siquiera tenían seguridad social. Y recuerdo que eso lo hemos firmado en el mes de febrero-marzo de este año. Segunda parte de la pregunta, ¿quién la responde, por favor? Bueno, la segunda cuestión que plantea, yo le quiero decir que coincido en que es necesario hacer un gran esfuerzo por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular en algunas cuestiones que con toda claridad se sitúan por encima de lo que son los avatares diarios y las confrontaciones legítimas ideológicas que se dan en nuestro sistema democrático. Que pueda haber un gran acuerdo sobre pensiones, que por cierto tanto han mejorado en los últimos años, por encima del IPC en los últimos 3 años, que pueda haber acuerdos importantes en política exterior, que pueda haber acuerdos importantes en todo lo que significa la articulación del Estado, y acuerdos muy importantes en el tema que usted señala con el Partido Socialista, porque ambos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, tienen una visión
de la sociedad vasca como una sociedad, como lo que es, en nuestra opinión, una sociedad nada excluyente y profundamente plural. Y en segundo lugar, no quiero dejar de comentarle que me ha parecido un gravísimo insulto para la familia de Alberto Jiménez Becerril, de Asen, para los amigos de Alberto Yassen, para los compañeros de Alberto Yassen y para todos los demócratas, que el presunto asesino de Alberto Yassen pueda formar parte de una candidatura al Parlamento de Navarra. Eso me parece un insulto a todos los demócratas y en términos políticos me parece claramente apología del terrorismo. Lo que sucede es que estudiando esa cuestión jurídicamente estamos hablando de un presunto asesino que en este caso la Constitución, que a diario ataca a ese asesino, está protegiendo en su presunción de inocencia. Y el asunto es todavía más grave porque en este caso el presunto asesino ha declarado su participación en los hechos, pero todavía no hay una decisión judicial firme. Hombre, pero ¿cómo hacen ustedes relectura para otros temas? No, perdón, pasemos más preguntas, por favor. Mercedes, adelante, perdón, Mercedes, adelante. Mire, en España se está invirtiendo el 0,85% del Producto Interior Bruto en investigación. Los científicos españoles están esparcidos por todo el mundo. Entramos en un momento en el que la investigación y el desarrollo es fundamental. En España hay 4 investigadores por 1000 habitantes, mientras que la media de Europa es de 9 investigadores por 1000 habitantes. ¿Piensa este gobierno hacer algo para sacarnos de la España del que inventen ellos y para que puedan los chicos españoles investigar en España, ser investigadores aquí y no se tengan que ir al extranjero, como yo muchas veces los he visto? Ese 2% requerido, que supongo que habría visto esa gran foto de los científicos en plan full monty ya pidiéndolo. Yo creo que todo el país lo vio y querríamos saber para cuándo ese 2%. Respuesta. Una respuesta más corta que la pregunta que se me ha formulado, pero igualmente clara. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que si en algo hay que invertir en el futuro y si en algo deben ser generosos los presupuestos generales del Estado, debe ser en el gasto dedicado a investigación, porque evidentemente la investigación es el futuro de un país, sin duda alguna. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo. Pero tengo que decir una cosa. Es decir, hasta tal punto este gobierno le ha dado importancia a la investigación que, como muy bien conoce mi antecesora en el Ministerio, pues los presupuestos se han incrementado muy por encima del presupuesto de gastos de los generales del Estado. Muy por encima. Y por si ello no fuera suficiente, el propio presidente del gobierno ha tomado las riendas y es uno de los pocos temas que lleva directamente siendo presidente de la Comisión de Ciencia e Investigación. Hoy ha estado, por cierto, el príncipe Felipe en el CSIC, que es un centro ciertamente colosal. Es el tercero en recibir ayudas de la Unión Europea, es decir, de todos los que hay en la Unión Europea, lo cual demuestra, porque a veces, claro, parece que nos echamos la culpa o no damos la importancia que tienen muchas de nuestras cosas, pero ha crecido mucho el presupuesto de investigación. En cualquier caso, estoy absolutamente de acuerdo con usted y tenemos que hacer el mayor esfuerzo de que seamos capaces, y aquí está el vicepresidente de Economía y Hacienda y estoy seguro que me está oyendo, y que incrementaremos el presupuesto en las próximas... Seguro. Pues ve usted, yo creo que si hay que... identificar uno de los problemas que nos separan de Europa, uno es ese, sin duda. El hecho de que en nuestro país, pues efectivamente, la investigación y desarrollo estén muy por debajo de nuestros competidores. Eso me preocupa más que el que tengamos una décima más o una décima menos en precios. Y efectivamente creo que se han hecho esfuerzos muy importantes. Piense usted que no solo en la política de educación, sino en la política de defensa. Hemos pasado de la política de comprar prototipos de otros a fabricarlos nosotros en Europa, y eso ha incrementado notablemente los presupuestos del Ministerio de Industria en Investigación y Desarrollo, y es nuestra intención que en los próximos presupuestos para el año 2000 dar un paso muy importante, no solo en las políticas de gasto, sino en las políticas fiscales, para que en España el desarrollo, porque no solo es la investigación, sino el desarrollo, que es una parte que en España está especialmente poco desarrollada, pues tenga un impulso a través de la empresa. Yo creo que ahí la colaboración universidad-empresa es lo que estamos viendo que en todos los países que tienen éxito en esta cuestión funciona. No, perdón, no más, Mercedes. Otra no, Margaret, adelante. Yo. Porque lo estabas pidiendo. ¿Ustedes serían capaces de ponerse durante 30 segundos solamente en el sitio que ocupa José María Aznar? Ponerse como si en estos momentos fuera alguno de ustedes presidente del gobierno. Les pido 30 segundos. ¿Quién de los 4 es capaz de hacerlo?
¿Pero a qué efectos? A efectos de la pregunta que les voy a formular. Pues pregúntenle usted a los cuatro y ya se la contestamos. Seguro que se la contestamos. Es que estamos muy cómodos donde estamos, no hace falta que nos cambiemos de ubicación. No, porque hay que mentalizarse desde esa perspectiva. No, mentalizados estamos. Está mentalizado. Sí, pero sin cambiar de ubicación. Sin cambiar de ubicación, no, solo 30 segundos no pasa nada. Bueno. Entonces, yo, de 3 ministros del Gobierno que ahora mismo voy a citar, ¿cuál de los 3 creen ustedes que tendría mejor acomodo y tendría un papel mucho más brillante en otra responsabilidad? Me estoy refiriendo concretamente a Margarita Mariscal de Gante, a Josep Piqué y a Rafael Arias Salgado. Por favor, ¿cuál de los 3 podría ir a probar fortuna en otro frente que no sea el del Gobierno? Bueno, yo creo que los 3 harían muy bien su papel en otros sitios, pero vamos a empezar por cada uno de ellos. Margarita Mariscal de Gante va a ser la primera ministra de Justicia que modifique la ley de enjuiciamiento civil en España desde el siglo pasado. Y probablemente la insatisfacción, que me parece que era José Antonio el que lo decía antes, que los españoles tenemos con la lentitud de la justicia, tiene que ver mucho con esa ley. Y en ese sentido, después de un proceso muy lento, muy difícil, con muchísimas cuestiones sectoriales y corporativas muy graves, que otros ministros no fueron capaces de destacar, pues lo ha hecho. Cuando Margarita Mariscal de Gante llega al final de la legislatura, un problema que eran, por ejemplo, el número de juzgados de derecho administrativo, se habrá multiplicado en España cumpliendo una ley que no era nuestra, pero que era de nuestros antecesores y no se cumplía, que era la ley de demarcación y planta. ¿Me permite, y por lo tanto, no le he preguntado esto. Bueno, no le he pero ya sabe usted que cada uno pregunta y los demás contestan. Es claro, decir, pero se lo recuerda. No, pero es que usted me pregunta con una intención que yo capto sin demasiada dificultad. Sí, no cuesta y por lo mucho. tanto, ya que capto su intención sin demasiada dificultad, y siendo obvio, pues yo trato de responder no solo a su pregunta, sino a su intención. En cuanto a la política industrial, bueno, yo creo que no hay ninguna duda. En los últimos años que usted quiera, no ha habido una recuperación industrial en España como la que ha habido en los últimos 3 años. Y hoy, los españoles que nos están viendo por televisión, les pasa una cosa que no les había pasado nunca. Y es que el recibo de la luz cada 1 de enero, en vez de subir, baja. Fíjese usted qué diferencia de situación. Y las empresas que nos están viendo por televisión y que mañana van a abrir su comercio, les pasa exactamente lo mismo. ¿Y entonces? Entonces yo creo que lo están haciendo muy bien, pero seguramente pueden hacerlo muy bien en otras áreas. Señor Rato. En cuanto a Rafael Arias Salgado, he hecho antes un ejemplo en un tema tan importante como la vivienda, pero podría hacer un ejemplo en el tema de los teléfonos. Cuando nosotros llegamos al gobierno había un monopolio de teléfonos y hoy hay todo lo contrario. Usted ve la cantidad de empleos que se crean. Por cierto. Bueno, de momento vamos. La gestión del gobierno es del conjunto del gobierno. Doña Esperanza Aguirre era miembro del gobierno y ya no lo es. Yo era miembro del gobierno y ya no lo soy. Doña Loyola de Palacio, que hoy es una gran candidata a las elecciones europeas, ya no es miembro del gobierno. De la gestión del gobierno en su conjunto somos responsables solidarios los que hemos sido ministros. Y desde luego me parece que no sería justo decir que en el gobierno, en su balance global, hay algunos que han sido excelentes y otros que no. Me parece muy acertado el planteamiento que ha hecho Rodrigo Rato. Señor Miralles, última pregunta, y a quien corresponda y quiera, última respuesta. Y señor Rato, yo quiero que nos explique por qué el gobierno que usted vicepreside ha metido a España en una guerra incumpliendo el artículo 63 de la Constitución, que obliga a que haya un mandato parlamentario para que España entre en una guerra, incumpliendo todas las legislaciones internacionales, el derecho internacional, que solo se podía haber hecho esto con un mandato previo de Naciones Unidas. Y no me diga que esto no es una guerra, señor Rato, porque no creo que sea posible bombardear un territorio sin previamente declarar la guerra al país que ocupa ese territorio. ¿Por qué nos han metido en esta guerra y cómo nos van a sacar, señor Rato? Señor Rato, esa es la pregunta. Por favor, no hay más tiempo de intervenciones en el banco de mis queridos compañeros. ¿Por qué el gobierno español ha respaldado la decisión del Consejo de la Alianza Atlántica de intervenir militarmente en Yugoslavia? La razón es muy simple, porque no queremos que siga habiendo una limpieza étnica y un asesinato masivo de toda la población kosovar. Y hemos tomado esa decisión junto con el resto de los gobiernos de la Alianza Atlántica en contra de lo que nos parecía una acción terrible. Y es cierto que esta es la primera vez, o por lo menos no hay muchos precedentes en la historia,
en que hay países que entran en un conflicto y utilizan la fuerza no para anexionarse territorios, no para quedarse con riquezas naturales, no para invadir países, sino para proteger a un pueblo al que se está asesinando. Y esa es la gran diferencia de esta situación con otras. E indudablemente nuestra pertenencia a la Alianza Atlántica, que está aprobada mayoritariamente por el Parlamento español, es la que respalda jurídicamente el que nosotros, dentro de la Alianza Atlántica, podamos tomar decisiones en el sentido de actuar, no declarando la guerra a Yugoslavia, que no se la hemos declarado, sino impidiendo lo que en estos momentos... ¿Esto no es una guerra? Esto es una utilización de la fuerza, indudablemente. ¿Pero es una guerra o no? Desde el punto de vista jurídico no se ha declarado la guerra en estos momentos. No, y hay daños colaterales y errores calculados, pero una pregunta muy concreta, señor Rato. ¿Cuánto nos va a costar a los españoles dentro de la Unión Europea la guerra de Yugoslavia? ¿Cuánto nos va a costar la destrucción y la construcción? Señor Heras, ya ha hecho su pregunta. Señor Rato, su respuesta Pues y mire usted, terminamos, por yo, y favor. soy el ministro de Economía, el responsable del déficit de este país, yo creo que esto no es un problema presupuestario. Perdona que le diga. Es decir, si salvar a 1 millón de kosovares de un genocidio lo vamos a trasladar a un problema presupuestario, estamos cometiendo un gravísimo error. España a 500. De ese millón, España a 500, Perdón, señor Rato. Perdón, nosotros vamos a 500 absorber... kosovares han venido Señor a España. Miralles, Y por otros favor. muchos que estamos ayudando en los campos allí, con campos nuestros que se han construido y que están en funcionamiento, y con el dinero que estamos enviando y con las acciones militares que se están desarrollando. España está haciendo lo que le corresponde en un conflicto que es un conflicto probablemente del siglo XXI, en el sentido de que los países más prósperos del mundo están actuando para evitar un genocidio. Están actuando para evitar un genocidio. Y yo, primero, creo que desde el punto de vista presupuestario no estamos hablando de cifras que deban escandalizarnos. Hay otras cosas que pueden escandalizarnos, sin duda, pero no las cifras presupuestarias. Perdón, no, tenemos que terminar, lo siento. Y segundo, lo siento. bueno, yo creo que vamos a ver Es que el cómo tirano acaba se va a ese quedar. conflicto. Señor Heras, Y los kosovares... Pero yo no he dicho que Señor esta Heras. acción militar se esté desarrollando para derribar a nadie, sino para impedir una limpieza Señor Heras, étnica. Señor Heras, No, me va a pero permitir, está señor Rato. equivocado. Señor vicepresidente, quisiera usted terminar, vamos, quiero decir, ha terminado usted su exposición. Termine el acta tal como quiera, señor Heras, por favor. El objetivo de la acción militar no es derribar a una persona por muy tirana que sea. No lo es. Perdonen que les diga, no lo es. El objetivo de la acción militar es evitar el genocidio de los kosovares, que es una cosa bien distinta. Pues entonces el fracaso... Ya, señor Rato, mil gracias, señor Arenas, mil gracias, señor Aguirre, mil gracias, señor Rajoy, mil gracias. ¿Terminó usted, quiero decir? No se quede con la sensación... No, me quedo totalmente, no diré satisfecho, porque no creo que nadie pueda estarlo en este tema, pero lo que me han preguntado creo que lo he contestado. Mis queridos siete compañeros, muchas gracias a todos, al público presente y a ustedes que nos han visto en casa. Buenas noches, hasta la próxima semana. Gracias.